Los que van a ver ahí por el Facebook y el YouTube, que bueno, bienvenidos todos. Vamos a seguir hablando del tema que estamos desarrollando, esta serie que se llama El modelo de la familia cristiana, ¿verdad que así se llama la serie? El modelo de la familia cristiana. Hoy vamos a hablar bajo el subtema rol o el rol de los padres en su hogar. Ahora le corresponde, ¿verdad?, escuchar cuál es el rol de los padres en el hogar. Entonces, amados, les había dicho en una ocasión pasada, les había dicho que la enseñanza bíblica, toda la enseñanza cubre absolutamente todas las áreas en un hogar. Hay enseñanza para los padres, para los esposos, ya lo vimos. Hay enseñanza para padres, hay enseñanza para hijos, ¿verdad que sí? La enseñanza bíblica es integral, abarca todas las necesidades de una familia. Esto es la Biblia. La Biblia nos enseña cómo es que debemos de conducirnos como seres humanos. Por ahí hay un dicho, ¿verdad? Me voy a adelantar un poco, pero hay un dicho que dice, ¿verdad?, que nadie nace siendo padre, ¿verdad? Ay, no te preocupes, nadie nace siendo padre, ¿verdad que ese es o no lo hemos escuchado? Sí se ha escuchado y se escucha mucho, ¿verdad? Nadie nace sabiendo ser padre. Y eso está bien, nadie nace sabiéndolo. Pero ¿qué crees? No hay excusa, porque Dios dejó un manual. No, nadie nace sabiendo ser papá. Pero hay un manual de vida que nos enseña, directo desde el corazón del Padre Celestial, nos enseña cómo es que debemos de ser padres. Entonces, no hay excusa para decir, es que mis hijos fueron así o son así porque a mí no me enseñaron, y como nadie nace sabiendo ser padre, pues crecieron como Dios les dio a entender. No crecieron como Dios les dio a entender, crecieron como tú los enseñaste a que ellos se condujeran. Entonces, queridos, no hay excusa y no va a haber excusa delante de Dios. Y nadie vamos a poder excusarnos de decir, es que no supe cómo tratar a mis hijos. Es que no supe cómo educar a mis hijos. No va a haber una excusa, porque la Biblia es un libro que nos da enseñanza integral para el desarrollo de la familia. Amén. Entonces, amados, hoy vamos a hablar de este tema, el modelo de la familia cristiana, con el subtema, el rol de los padres en su hogar. Y se los voy a volver a repetir porque quiero que quede bien penetrado en tu mente y en tu corazón la introducción que hemos venido hablando ya estos 3 domingos atrás. Desde el principio las familias han sufrido y siguen sufriendo y estarán sufriendo y seguirán sufriendo si no se acercan a Cristo, si no se acercan a la fuente de la vida. Siempre las familias van a estar sufriendo problemas devastadores a medida que la sociedad avanza, y conforme a la sociedad avanza también lo hacen los problemas, pero son problemas que ya ni el mismo gobierno, óyelo bien. Para estos problemas que se están desarrollando en el mundo, en las familias, ni siquiera el gobierno tiene la respuesta o la capacidad de cómo resolver estos problemas. ¿Por qué? Porque estos problemas se escapan de la mente humana, se escapan del conocimiento humano. Estos problemas no los pueden atacar con solamente ir a una terapia unas semanas. No, tiene que haber una raíz por el cual todos estos problemas se desarrollan.
Y la raíz no es meramente psicológica, es espiritual. ¿Por qué? Antes de que nosotros pongamos empeño en lo exterior o en lo físico, tenemos que darle peso a lo espiritual, porque somos personas o somos entes con espiritualidad. Dice la palabra del Señor que Dios desde el principio puso espiritualidad en el hombre. Entonces, amados, los problemas que hoy el mundo está enfrentando desde el ámbito de la familia, no va a haber ninguna respuesta fuera de la palabra de Dios. Lo demás solamente van a hacer lo que hicieron Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Te acuerdas de la historia? Cuando ellos pecaron, cuando ellos desobedecieron a Dios y cuando ellos se dieron cuenta de su desnudez, cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos, ¿qué hicieron ellos? ¿Y con qué se taparon? La palabra de Dios dice que hicieron delantales de hojas de los árboles. Estas son las obras del ser humano. Por eso es que la sociedad no puede avanzar más, porque siempre el ser humano está buscando solucionar los problemas como lo querían solucionar Adán y Eva. Adán y Eva quisieron hacerse delantales con algo perecedero. Una hoja fuera de la savia, no recibiendo la savia del árbol, una hoja cortada del árbol, ¿cuánto tiempo le dura la vida? ¿En cuánto tiempo se seca? Horas, digamos días, puede quedar ahí tejida. Pero así como iba pasando el día, esas hojas se iban cayendo, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Así son las obras del ser humano. Por eso es que los gobiernos no pueden sostener a la sociedad en que viva de una manera adecuada y correcta, porque siempre están buscando hacer obras humanas para tapar estos problemas. Y esas obras humanas se traducen como las hojas que Adán y Eva se tejieron en el huerto del Edén. ¿Por qué? Voy a mencionar algunos. Cuando un hijo alcohólico lo meten a un anexo, en el momento, en el tiempo que está en el anexo, la persona deja de beber. Pero una vez que sale del anexo, la persona se sostiene por un tiempo y después vienen los mismos problemas que no son físicos, ni tampoco son emocionales, bueno, sí, emocionales, no son físicos, son espirituales, son emocionales, vienen, los atacan y vuelven a caer o a recaer. Amados, ¿por qué? Porque el problema no es que tomes a tu hijo, vayas y lo deposites en un lugar y allá que lo arreglen. No funciona así. ¿Por qué? Porque el hijo está dañado quizá desde el vientre de su madre. Para muchas personas no pueden entender esto, que muchos problemas que la gente o personas viven hoy en día quizás sean porque desde el vientre de la madre se les heredó una maldición, ya sea por medio de la palabra o ya sea por medio del maltrato físico a la mujer. Entonces, amados, un problema no se va a solucionar con fuerza humana. Una situación de esas que azotan hoy a la sociedad, con fuerza humana no se puede. Te lo vuelvo a repetir, va a andar un tiempo bien, pero cuando lleguen otra vez a azotar. Por eso es que la enseñanza de Jesús de los dos hombres, ¿verdad?, el prudente y el insensato, cuando el Señor habla acerca de ello, dice que tiene que haber un fundamento sólido para que cuando vengan esas situaciones adversas, la casa o la persona quede firme sin caer, sin que haya ruina en su casa. Entonces, amados, tenemos que ir a la fuente de los problemas. Entonces, los problemas que se desarrollan y son una fuente, y creo que son la fuente de los demás conflictos, son conflictos entre esposo y esposa, conflictos entre padres e hijos, conflictos entre hermanos, ¿verdad que sí? Esos son los problemas mayúsculos que han traído toda la problemática de la sociedad.
todo lo que ves de alcoholismo, drogadicción, prostitución, gente en la calle, vagabundos, todo aquello se desarrolla desde estos tres principios de problemas. ¿Por qué? Porque si ves a los jóvenes en la calle que andan vagabundos por allá, es porque hubieron conflictos en casa, vieron a papá y a mamá pelear con golpes, ¿verdad? Ya desmedidos, y quedaron ellos dañados y prefirieron salirse de la casa y ya en la calle se hicieron lo que son. Entonces, estos son los primeros problemas, los más fundamentales, que después de ellos se desprenden los demás problemas. La violencia familiar, el alcoholismo, la drogadicción, el abandono, el divorcio y en casos extremos homicidios y los suicidios. Entonces, amados, ¿qué te parece si leemos el pasaje bíblico de nuestra serie? ¿Te acuerdas cuál es? Josué. Vamos al libro de Josué, capítulo 24. Vamos a darle lectura al versículo 15. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Vamos a repetirlo esto juntos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por lo que nos has estado enseñando, Padre, en estos domingos pasados. Amado Dios, el modelo de la familia cristiana, nos has dado un tema, Señor amado, fundamental para estos tiempos. Amado Dios, te damos gracias por lo que nos has enseñado, Dios, en el rol de los esposos, cómo debe de tratar el esposo a la esposa, cómo debe de tratar la esposa al esposo, amado Dios, y hoy vamos a ver, Señor amado, cómo debe de ser el rol de los padres en el hogar. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, Padre, a desarrollar este tema. Señor amado, te ruego que nos hables con autoridad. Amado Padre, que ningún espíritu del diablo que se opone a la predicación de la verdad, amado Dios, se interponga, Señor amado, amado Padre, que no roben, Señor, lo que hoy en estas mentes y corazones se va a sembrar, Padre. Te ruego que esta atmósfera y la atmósfera de aquellos amigos, familiares, hermanos que están en casa viendo, escuchando esta enseñanza por medio de las redes sociales, que esos ambientes, Señor, esas atmósferas queden libres para que sus mentes y sus corazones, Padre, sean tocados por el poder de tu palabra, Señor, el poder de tu verdad. Te ruego en el nombre de Jesús que se hable palabra de Dios en este día, Señor, no palabra de hombre, Señor, sino tu bendita palabra que transforma el corazón de todo ser humano, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados, entonces, la palabra para familia en hebreo es mishpajá. Ya la conoces, ¿verdad? ¿Cómo se dice familia? Mishpajá. Es la unidad básica de la sociedad, esa palabra. Es la unidad básica sin la sociedad. Sin mishpajá no habría sociedad. Es como un grupo de personas que viven juntas, como padres e hijos. La Biblia nos enseña que Dios quiere que las familias, sí, Dios quiere que las familias sean fuertes, que sean felices y que sean un ejemplo de amor y de apoyo para las demás familias. En hebreo la palabra mishpajá se refiere a la familia nuclear o extendida e incluye a los padres, hijos, hermanos, hermanas, abuelos, tíos, primos, etcétera. Amados, otras palabras relacionadas con familia son ish, ¿verdad? Que ya las vimos. ¿Sí están aquí los ish? ¿Y sí conocen cuál es su rol? ¿Sí o no? Y si no, ahí está la predicación, ¿verdad? Guardada para no tener excusa. Vuélvanla a escuchar. También vimos isha, ¿verdad que sí? ¿Están aquí las isha? A ver, isha, ¿ustedes sí saben su rol? Y si no lo saben, ahí están las enseñanzas, queridas. Amén. Hoy nos toca ver entonces a
que significa padre, y Em, que significa madre. Y luego vamos a ver Ben, que significa hijo, y Bat, que significa hija. Ash, hermano, y Ashot, hermana. Son los temas que vamos a desarrollar las semanas que vienen. Entonces, hoy nos toca ver acerca del Ab y de la Em, ¿verdad? De papá o de padre y de madre. Cada una de estas palabras se relacionan al círculo familiar y cada una de ellas tienen responsabilidades y beneficios dentro del núcleo familiar. Hoy estaremos hablando del rol de los padres dentro de este núcleo familiar. ¿Cuál es el rol de estos padres? Entonces, para ello, veamos el significado de las palabras Ab y Em, porque es muy importante. Se los decía la vez pasada, la palabra de Dios se escribió en lenguajes originales, donde originalmente Dios quiso comunicarse con aquellas personas, ¿verdad? Y fue en hebreo. Ya después, ¿verdad? El Nuevo Testamento se escribe en griego. Entonces, amados, si tú ves el Viejo Testamento en hebreo, nada más te vas a encontrar desde Génesis hasta Malaquías, porque es la Torá, o es el libro, ¿verdad?, que se escribió en hebreo. Y del Nuevo Testamento para adelante se escribió también se hicieron otras traducciones, pero entonces, amados, como hay palabras raíces, por eso el significado nos queda a nosotros, que ya recibimos el mensaje, como ya desglosada la palabra, por decirlo así, ya nos queda nada más por decir padre, pero hasta ahí. Y si nosotros o alguien nos preguntara qué es o qué significa ser padre, nadie de nosotros pudiera responder, porque solamente asumimos que padre es ser padre y ya. ¿Verdad que sí? ¿Qué es ser un padre? Pues tener hijos. ¿Sí o no? Sí. Hasta los animales también tienen sus cachorros, ¿verdad que sí? Entonces, no solamente tener hijos significa que seamos padres. Hay un significado profundo para estas palabras, tanto para padre como para madre. Entonces, amados, hoy vamos a ver qué significan estas palabras. Pero quiero leerte qué pasa en el mundo o qué le pasa a los hijos que viven sin el sin el Ab. ¿Qué pasa con los hijos que viven sin una figura paterna? ¿Qué pasa con los hijos si no viven con sus padres? ¿Y qué pasa con los hijos cuando no viven con sus madres? ¿Habrá situaciones que golpeen a esas vidas? ¿Habrá problemas que se desarrollen en el corazón y en el comportamiento de los hijos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si Dios quiso que desde el principio hombre y mujer formaran un matrimonio y que entre ellos se unieran para hacer uno solo, después vinieran los hijos, Dios tenía un propósito, ¿verdad?, de que estos hijos fueran hijos que tuvieran la misma línea de comportamiento que los padres. Y fíjate lo que hace el diablo, o lo que está haciendo Satanás, el diablo, por medio de los movimientos progresistas. Los movimientos LGTBQ y más. LGBTQ y más, ¿verdad? Sí. Estos movimientos que apoyan que un hombre se case con otro hombre, que una mujer se case con una mujer, estos movimientos quieren destruir lo que Dios desde el principio ordenó de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que se unan hombre y mujer. Ya lo demás es una aberración. Ni aún, te lo voy a decir, ni aún los animales que no tienen raciocinio para actuar, ellos solamente actúan por instinto. Ya no, ni siquiera vemos a estos animales viendo a un perro montando a otro perro, o a una perra montando a otra perra.
Entonces, amados, la sociedad, por medio de lo que el diablo ha sembrado en sus mentes y en sus corazones, los ha reducido todavía peor que los propios animales. Actúan peor que los animales. ¿Por qué van en contra de la naturaleza que Dios creó? Por eso es que ellos deben de entender, estos movimientos deben de entender que cuando falta una figura masculina, paterna dentro del hogar, va a haber problemas severos en los hijos que quieran educar. Asimismo, si quieren juntarse dos mujeres y hacer una familia, van a destrozar la vida de un pequeñuelo, de una niña o de un niño. ¿Por qué? Porque los van a dejar sin el arropo, el cobijo, ya sea de papá masculino o ya sea de mamá femenina. Por eso es que Dios es sabio. Decíamos la semana pasada que por eso es que Dios unió a los dos, hombre y mujer, para que se complementaran. Porque Adán dijo: oh, esta mujer salió de mí. Wow, se parece a mí, es de carne y hueso. Es verdad, hecha según como yo. Se parece a mí, pero con otras fisionomía. A esta mujer la voy a llamar varona porque de mí salió. Entonces quiere decir que hay un complemento. Ya, si nos vamos al estudio de todo lo que dicen los genomas y todo el rollo por eso es genoma XX y XY, ¿verdad? Que se define cómo es hombre y cómo es mujer. Entonces, bueno, ya es un tema muy tremendo que aún hasta la ciencia dice claramente que no puede ser que un hombre se sienta mujer, no. O que una mujer se sienta hombre, no. La misma ciencia desavala esas informaciones. Pero la gente quiere vivir de acuerdo a sus placeres. Eso no es de que, ay, es que yo siento, no, son sus placeres. Quieren vivir de acuerdo a sus placeres desordenados. Entonces, amados, mira, la ausencia de la figura paterna en el hogar puede tener consecuencias profundas. Óyelo bien. La ausencia de la figura paterna masculina en el hogar puede tener consecuencias profundas en la vida de los hijos y en la estabilidad de la familia. La Biblia resalta la importancia del rol del padre como líder espiritual. Óyelo bien, el rol. El rol del padre debe de ser el líder espiritual, debe de ser el proveedor, el disciplinador y debe de ser el protector. Cuando este rol está ausente, cuando el padre está ausente, la familia puede experimentar dificultades emocionales, espirituales, materiales y sociales. O sea, date cuenta cómo es que estos problemas, cómo es que la falta del papá, de la figura paterna en el hogar, cómo puede traer problemas a las generaciones futuras, emocionales, espirituales, materiales y sociales. Por eso es que es importante que cada hijo o cada persona, cada niño tenga, si no tiene al papá, cuando menos tenga una figura que le dé la paternidad, una figura paterna. He visto muchos casos donde hijos crecen sin papá, pero crecen con una figura paterna. Sí, alcanza a haber problemas todavía, pero no los problemas ya mayúsculos. Hay problemas solucionables que son llevaderos cuando hay una figura paterna. Entonces, amados, es importante que veamos
que papá y mamá son esenciales dentro del círculo familiar. Amados, creo que esta enseñanza va a estar buena. Creo que voy a hacer parte 1 y parte 2 para la semana que viene. Le decía a mi esposita allá en la casa, amor, este tema lo voy a dar corriendo, ¿verdad? No me voy a detener a explicar, pero no soy yo. Es Dios quien quiere dejar las cosas bien claras, ¿no? Entonces, queridos, amados, estos son los problemas, queridos, que se desarrollan en la sociedad cuando falta papá en la familia. Problemas emocionales, y fíjate, hasta espirituales. Pero no hay que ponernos tristes o no hay que darlo todo por perdido, amados. ¿Por qué? Ahorita te voy a decir, sin embargo, es importante recordar que aunque la ausencia física del padre es un desafío el día de hoy, Dios se presenta como un padre fiel y protector, y las madres pueden desempeñar un papel crucial en la formación de sus hijos con el apoyo de la comunidad cristiana. En la iglesia podremos recibir mujeres que críen hijos solos, que solamente las mujeres eduquen hijos solas. Para eso estamos como iglesia, para que más de uno de nosotros como hermanos en Cristo podamos ser de figura paterna o proveer la figura paterna en uno de sus hijos. Amados, como iglesia tenemos que hacerlo. Si viene una persona que es huerfanita de padre, cualquiera de nosotros, teniendo bien puestos los ojos en el consumador y la fe, en el autor y consumador de la fe, podemos tomar a esta persona y abrigarla bajo nuestro pecho y proveer paternidad. ¿Para qué? Para que se vayan desarrollando sus emociones, su espiritualidad, las situaciones materiales y las relaciones sociales se vayan desarrollando sanamente. Si los dejamos descuidados, van a venir de niños a la iglesia, pero de jóvenes, si no proveemos paternidad en ellos, van a terminar yéndose. La ausencia de la ausencia de la madre en el hogar puede tener un impacto profundo y duradero en los hijos. Óyelo bien. Puede tener un impacto profundo y duradero en los hijos y en la dinámica familiar. La madre cumple funciones esenciales en la vida de los hijos, desde la educación moral hasta el apoyo emocional y disciplina. Sin ella, los hijos pueden enfrentar dificultades en su desarrollo emocional, social y espiritual. Sin embargo, es importante recordar que aunque la ausencia de la madre crea desafíos, Dios sigue siendo una fuente de consuelo, protección y guía para los huérfanos y aquellos que enfrentan la ausencia de uno de sus padres o de ambos. No hay excusa, Dios tiene absolutamente la palabra para todo el mundo. Si hay huérfanos, se van a encontrar que Dios quiere acercarse a estos huérfanos como su propio padre. Sí, es muy difícil. Es muy difícil que una persona que creció sin la figura paterna, es muy difícil que esa persona pueda ver a Dios como papá, pueda ver a Dios como padre. Se le va a dificultar. ¿Por qué? Porque ni en su mente, ni en su espíritu, ni en su alma jamás tuvo un encuentro, nunca supo lo que era tener una figura paterna, un papá que lo abrazara, que le dijera te amo, estoy orgulloso de ti, vas bien, o que le dijera compórtate, o haz esto, trabaja así, mete esto así, ¿verdad? Lleva aquello, ayuda a tu hermana, ayuda a tu mamá, ¿verdad que sí? Cuando falta esto, amados,
el hijo no va a poder asimilar o creer que Dios es su padre. Siempre que escuche el mensaje de que le diga Dios es tu padre, o cuando escuche una alabanza diciendo Dios es mi padre, ¿verdad? Él es mi padre, jamás. No, o sea, se le va a complicar. Puede estar en la iglesia, pero teniendo a Dios como un ser supremo y no tener la confianza de decirle, papito, padre, perdóname porque pequé. Perdóname, papá, porque te fallé. ¿Sabes por qué? Porque no tuvo a papá. No tuvo a papá. Son temas bien difíciles. Que cuando él se acercara y rompiera algo, papá le dijera, no te preocupes. Todo está bien. Todo va a estar bien. Sí te corresponde, ¿verdad? Porque hiciste una travesura. Pero todo va a estar bien. Cuando llega la persona a la adultez y comete pecados delante de Dios y comete fallas delante de Dios, esta persona siempre va a estar viviendo oprimida por su pasado, oprimida por sus pecados. No va a creer que Dios realmente le está perdonando sus pecados porque no tuvo a papá. Desde la niñez no tuvo quien le enseñara. No te preocupes, hijo. Sí te zarandeó, órale, te dio nalgadas. Fallaste. Pero te amo. Aún con lo que eres, te sigo amando. Por eso es que es difícil para un hijo, a un hijo de Dios que no tuvo a papá, se le hace difícil traspasar ese límite de entender a Dios como Padre. Amados, es tan fundamental entender esto. ¿Por qué, amados? Porque el Padre es quien da provisión y protección y desarrollo en el núcleo familiar. Y si le falta o si hay una ausencia de estas, va a crecer la persona con problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y aprender, amados, nosotros el día de hoy a entender? Que debemos de estar ahí para nuestros hijos. Todo el tiempo debemos de estar ahí. Podemos ver de hombres que crecieron sin realmente, literalmente sin la figura paterna, pero podemos ver también personas que crecieron con la figura paterna, pero ausente. La persona que estuvo físicamente ahí, pero no estuvo ni espiritualmente ni emocionalmente con los hijos. Solamente estuvo ahí para dar el sustento económico, pero lo demás no lo tuvieron. Entonces, amados, podemos ver todo este desarrollo problemático en el corazón aún todavía el día de hoy en las personas. Y si vemos generaciones que van creciendo sin la falta de papá o con la falta de mamá, vamos a ver problemas severos en estos hijos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, amados? Aprender cuál es nuestro rol, cómo es que debemos de ser nosotros en el hogar. El rol y la responsabilidad de los padres. ¿Qué significa Ab? La palabra Ab proviene del hebreo y significa padre. En la cultura judía y en la tradición bíblica, el término Ab no solo denota la figura paterna, sino que también está cargado de significados relacionados con la autoridad, el liderazgo, el cuidado y la responsabilidad de la familia. Eso es lo que significa padre en nuestro idioma, así. Padre, todo lo que te leí ahorita, autoridad, liderazgo, cuidado, responsabilidad, todo eso va incrustado en la palabra padre. Así que cuando tú dices, soy padre, estás diciendo, yo soy la autoridad en mi casa, yo soy el líder de mi casa, yo soy quien cuido a mi familia, yo soy el responsable de mi familia.
¿Se acuerdan cómo es que los religiosos, fariseos, judíos, se acuerdan cómo es que criticaron a Jesús cuando dijo que Dios era su propio Padre? Ellos se escandalizaron, amados, por una razón. Jesús vino en su totalidad a enseñarnos. Y fíjate todo lo que Dios dispuso en la vida de Jesús. El Señor, por obra del Espíritu Santo, viene, ¿verdad?, al vientre de María. Pero el Señor Dios poderoso sabía que el bebé que estaba en ese vientre iba a necesitar de una figura paterna. Ya estaba la mamá. A Dios hubiese decidido, sí, ya María con el niño, y si José la deja, no hay problema, ¿verdad? Al fin es Dios quien va a nacer. Fíjate la sabiduría de Dios, lo que Él nos quiere enseñar. Cuando Dios viene al vientre de María, cuando Jesús se hace carne, Dios decide poner una figura paterna en la vida de Jesús. Si lees la escritura, la palabra de Dios dice que cuando José escuchó la noticia de que María estaba encinta o estaba embarazada, José, dice la palabra de Dios, que él la quiso dejar en secreto para no difamarla. José quería dejar a María. Una vez se los dije, ¿por qué? Ponte en lugar del buen José. Que venga tu esposa y te diga, ay, es que se me apareció un ángel y me dijo que iba a estar embarazada por obra del Espíritu Santo. O sea, no es que pequemos por estar suponiendo o por estar poniéndonos en los zapatos. Ponte en los zapatos de José. ¿Cómo hubiese reaccionado? No, hombre, yo si la hubiera recibido. ¿Cómo hubiera reaccionado? Exactamente. Ay, híjole, ¿cómo es María? Me vienes a decir que por el Espíritu Santo. Y José quería dejar a María, pero dice la palabra de Dios, él no la difamó porque estaba, óyelo bien, estaba penado el adulterio o el engaño, estaba penado. ¿Por qué? José y María ya estaban desposados, ya estaban comprometidos, de tal modo que si hubiesen sabido todas las autoridades religiosas que María estaba embarazada, sin haberse llegado a José, la iban a apedrear. Esa era la ley. Por eso es que la palabra de Dios dice que eso José, por eso la quería dejar en secreto. Pero la palabra de Dios es bien hermosa, ¿verdad? Y nos dice que Dios ya tenía el plan y el propósito. José, oye amigo, José, por medio de sueños dice que le envió un ángel y le dijo, José, no tengas miedo, no tengas temor recibir a María, porque sabes una cosa, lo que está en su vientre es engendrado por el Espíritu Santo, tómala. Y ve la fe de un hombre de Dios. No se habla mucho de José, pero ve la fe de un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre que conocía cómo es que Dios se manifestaba. Este hombre sabía toda la historia de sus generaciones, que Dios se le apareció un ángel a su antepasado Jacob y que luchó contra él. Entonces, ¿qué dijo José? Un ángel me habló. Esto es Dios hablándome. Entonces, vente María, te tomo como mi mujer. ¿Por qué, amados? Porque Dios sabía que el bebé, que el niño necesitaría una figura paterna, donde esta figura paterna le enseñara educación, le enseñara sujeción, le enseñara respeto, le enseñara cómo conducirse como hijo.
Por eso es que Dios es tan maravilloso, ¿verdad? Y ya cuando desentrañamos los misterios bíblicos, o cuando el Señor nos los revela, dices, ¡ay! Entonces sí es importante, y ojo con esto, para que me escuchen otra vez, ¿verdad? Espero en Dios que alguna palabra les llegue a gente que esté metida en estos movimientos progresistas y la puedan escuchar y ellos sepan que por eso es que la palabra de Dios nos habla específicamente esto. Si no fuera necesario tener la figura paterna en la vida o en la casa, entonces María hubiese podido criar a su hijo José ella solita. ¿Verdad que sí? Pero desde ahí Dios nos está demostrando, si José quería abandonar a la mujer, José tenía todo el derecho. ¿Verdad que sí? Pero Dios obró y Dios actuó por el bebé, por lo que el bebé iba a necesitar. Así como Dios proveyó oro, incienso y mirra para el sustento de Jesús mientras estaban en Egipto, también Dios tenía que proveer a una figura paterna para el niño Jesús, para que él creciera emocionalmente, espiritualmente, que él creciera también con la comunidad sana. Y te das cuenta cómo sí la figura paterna de José influyó positivamente en la vida de Jesús. Porque ves al niño Jesús a los 12 años discutiendo, ¿verdad?, con los líderes religiosos en el templo. Y la palabra de Dios dice que el niño crecía en estatura y sabiduría. Crecía el niño en estatura y sabiduría, porque había una figura paterna que le estaba proveyendo sabiduría. Un proveedor no nada más provee lo material. Un proveedor no solamente provee lo material, un proveedor provee espiritualidad. Él proveyó espiritualidad en Jesús. Por eso el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia con Dios y con los hombres. Tenía una relación muy sana ese niño Jesús por el hecho de tener una figura paterna que le enseñara cómo era su comportamiento con la sociedad, cómo era el comportamiento con Dios, el Altísimo, hasta que el Hijo Jesús alcanzara madurez para saber lo que era. Bueno, a los 12 años ya sabía, ¿verdad?, quién era. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y estaba en el templo. Ya sabía cuál era su lugar. Entonces, amados, es importante la figura paterna dentro del hogar. La Biblia nos lo enseña con ejemplo y aún con el mayor ejemplo, el Señor Jesucristo. Por eso es que yo insisto y digo que es muy, muy necesaria la figura paterna dentro o en la vida de un ser humano, de un varón o de una niña. Entonces, amados, la palabra Ab proviene del hebreo y significa padre. En la cultura judía y en la tradición bíblica, el término Ab no solo denota la figura paterna, sino que también está cargado de significados relacionados con autoridad, liderazgo, cuidado y responsabilidad sobre la familia. A todo esto, ¿cuánto llevo? ¿Cuánto? Entonces, amados, tenemos que entender el rol y la responsabilidad de los padres. Tenemos que saber que la falta de la figura paterna en el hijo o en la hija va a traer problemas, va a traer muchos problemas
que esta persona ya en la edad adulta se va a tener que enfrentar o buscar respuestas. Por eso es muy difícil que muchos jóvenes no son personas que se sepan sujetar a la autoridad, porque no hubo en la casa autoridad, porque no hubo en la casa quien les enseñara autoridad. Entonces, amados, hay hombres que andan allá afuera en la calle. ¿Por qué? Porque no hubo una autoridad, ¿verdad? No hubo una figura paterna que les enseñara que trabajando honestamente, ¿verdad?, Dios trae bendición. Por eso se les hace fácil robar, por eso se les hace fácil quitarle a los demás lo que no les cuesta. ¿Por qué? Porque no tuvieron en la casa una figura de autoridad que les dijera, deja ahí. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Lo vamos a ver la semana que viene. Padres permisivos, o madres, por ejemplo, permisivas, que veían a hijos que llevaban un carrito. ¿De quién es? Ay, es que me lo encontré. Se lo encontró en la casa de su primo. Oye, pues, qué tremendo, ¿no? Entonces, desde niños se les está concientizando a que quitarle algo a alguien no es malo. Se les enseña de una manera que robar no es malo, que tomar algo de alguien no es malo. Pero ¿qué pasa cuando mamá, aunque no esté la figura paterna, qué pasa si mamá le dice, deja ahí, ¿de quién es? Es que no, ve y entrégalo, o ve y déjalo donde lo agarraste, por favor. Ah, el hijo va a crecer con valores morales, ¿verdad que sí? Vas a ver que robar es malo. ¿Y qué pasa después? Que vea la figura paterna trabajando. No es que demerite, ¿verdad?, a las mujeres que fueron en su tiempo trabajadoras y que dieron por su familia y que gracias a su esfuerzo la familia está, o los hijos están sanos y fuertes. No demerito eso, ¿verdad? Pero es que es la responsabilidad de cada uno. La responsabilidad del padre es proveer estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque nosotros como varones, Dios decidió que en el hogar nosotros fuéramos los proveedores, ¿verdad? Que nosotros los hombres fuéramos los proveedores. ¿Por qué crees que cuando una mamá vive con sus hijos y la mamá vive sola, por mucho que la mamá se esfuerza trabajando y trabajando y trabajando y le diga a su hijo que es su hijo que nada más se la pasa en la casa o en la calle, oye, ya ponte a trabajar, no tiene tanto peso, aunque la vea trabajando, ponte a trabajar, el hijo no le hace caso? ¿Por qué? Porque no hay un peso de autoridad. Porque Dios así lo decidió, que nosotros, como por eso es que, amados, te digo que desde el principio Dios dijo, el hombre va a ser el proveedor. A ver, hombre, ve y labra la tierra. Te puse en el huerto del Edén, trabájalo, áralo. Esa fue nuestra responsabilidad. Y por eso es que no hay tanto peso en las palabras de una madre al decirle al hijo, ponte así. Hay grandiosas excepciones, pero en la mayor de los casos no es así. Las madres siempre batallan con sus hijos, que no los hacen meter en el aspecto del trabajo ni por nada del mundo. ¿Por qué los hijos crecieron sin la autoridad, sin ver realmente a quien tiene que ser el proveedor, sin ver a papá que ya llegó, ¿verdad? Y que trajo y que dio y esto y aquello? Entonces, estas cosas, amados, se tienen que desarrollar fuertemente en la casa. ¿Para qué? Para que la familia crezca sana. Cada uno, por eso Dios nos dio roles en particular para poder tener una vida establecida y firme dentro del plan divino. Entonces, amados, muchas personas crecieron sin su papá, sin su figura paterna, pero sí tuvieron una figura de autoridad. Una figura de autoridad que les decía, ponte a trabajar, no te da gusto traer dinero a la bolsa, no quisieras tener esto, el día que tengas una novia no quisieras invitarle algo. El trabajo es bueno, pero viéndolo con su ejemplo.
¿Verdad que sí? Hay personas que han crecido así y se hicieron buenos trabajadores. ¿Por qué? Porque vieron a una figura paterna que lo que él decía acerca del trabajo, él mismo lo hacía. No nada más eran palabras, eran hechos. Por eso es que esa es la fuerza de lo que significa tener a la figura paterna dentro del círculo familiar. Entonces, amados, como se los dije, creo que esto lo dejamos como introducción. Para la semana que viene se traen su pluma, su lápiz, su libreta, porque nos vamos a ir de lleno y vamos a ver lo que Dios nos aconseja, nos dice cómo vamos a hacer o qué es que tenemos que hacer para hacer el rol de padre, cuál es nuestra responsabilidad como papá y cómo es la responsabilidad como mamá, cuál es nuestra responsabilidad, para que aprendamos. Como se los dije hace ratito, ese dicho está muy sonado: nadie nace sabiendo ser padre, nadie nace sabiendo ser padre. Sin embargo, aquí está un manual llamado la Biblia, la palabra de Dios, en la cual sí encontramos enseñanzas para poder aprender a ser padres, para que no haya excusas. Amén. Sí, amén. Y por ahí, ¿verdad? Váyanse adelantando, lean el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios es un libro de enseñanza integral para la familia, porque le da consejo al hombre, le da consejo a la mujer, le da consejo a los hijos y da consejo familiar. Libro de los Proverbios, por favor. Dios les bendiga.